Nunca pensé que el hombre que me juró amor eterno me cambiaría por alguien que conoció lavando platos en otro país. Me llamo Claudia y tengo 34 años. Llevo 5 años siendo madre soltera, aunque técnicamente todavía estoy casada. Casada con un hombre que vive a miles de kilómetros, que construyó una vida nueva sin nosotros, que nos ve como un recuerdo del pasado más que como su familia. Pero déjame contarte cómo llegué aquí. ¿Cómo pasé de ser una esposa enamorada a ser una mujer sola, criando 2 hijos con el corazón roto pero con una fuerza que no sabía que tenía? Conocí a Javier cuando tenía 20 años. Yo trabajaba en una papelería del centro de Puebla, y él entraba seguido a comprar cosas para el taller mecánico donde trabajaba. Siempre era amable, siempre sonreía, siempre encontraba excusas para platicar un ratito más. Me gustaba cómo me miraba, como si yo fuera lo más bonito que había visto en su día. Después de 3 meses de idas y venidas, finalmente me invitó a salir. Nuestra primera cita fue en el Zócalo. Caminamos, comimos elotes, nos reímos de todo y de nada. Me platicó de su familia, de cómo su papá también era mecánico, y él había aprendido el oficio desde niño. Yo le conté de mis sueños de algún día tener mi propio negocio, algo pequeño pero mío. Él me escuchó con atención, como si cada palabra que yo dijera importara. Esa noche, cuando me dejó en mi casa, me dio un beso en la mejilla y sentí mariposas en el estómago como nunca antes. Los siguientes meses fueron mágicos. Nos veíamos cada que podíamos. Él pasaba por mí después del trabajo. Íbamos al cine, a cenar tacos, a veces solo a caminar tomados de la mano. Me presentó a su familia. Yo lo presenté a la mía. Todos decían que hacíamos bonita pareja, que se notaba que nos queríamos de verdad. Al año y medio de novios me propuso matrimonio. Fue algo sencillo pero perfecto. Me llevó al mismo lugar de nuestra primera cita. Se arrodilló con un anillo que sé que le costó meses de ahorro y me preguntó si quería ser su esposa. Le dije que sí con lágrimas en los ojos, lágrimas de felicidad, de ilusión, de creer que habíamos encontrado ese amor para siempre que te cuentan en las películas. Nos casamos cuando yo tenía 22 y él 24. Una boda sencilla en el jardín de la casa de mis papás. Mis tías cocinaron, un tío puso la música, mi mamá hizo mi vestido. No fue elegante, pero fue lleno de amor. Bailamos hasta que nos dolieron los pies. Esa noche, en el cuartito que rentamos, me abrazó y me prometió que me haría feliz todos los días de mi vida. Le creí. Con todo mi corazón le creí. Los primeros 2 años fueron buenos. Vivíamos ajustados económicamente, pero éramos felices. Yo seguía en la papelería y él en el taller. Juntábamos nuestros sueldos y apenas alcanzaba, pero nos teníamos el uno al otro y eso parecía suficiente. Luego quedé embarazada de Mateo. Fue planeado y deseado. Los dos queríamos una familia. Los dos estábamos emocionados de convertirnos en papás. Mateo nació, y con él llegó la realidad de que el dinero no alcanzaba. Los pañales, la leche, las consultas del doctor, todo costaba más de lo que habíamos imaginado. Javier empezó a trabajar horas extra, pero no era suficiente. Yo tuve que dejar mi trabajo porque no teníamos quien cuidara al bebé y las guarderías costaban casi lo mismo que yo ganaba. Fue entonces cuando Javier empezó a hablar de irse al norte. Decía que allá ganaba en dólares, que en un par de años juntaría suficiente dinero para comprarnos una casa, para que yo no tuviera que trabajar si no quería, para darle a Mateo una vida mejor. Yo no quería que se fuera. Le rogué que buscáramos otra solución, pero él ya había tomado la decisión. Decía que era por nosotros, por nuestro futuro, por darle mejores oportunidades a nuestro hijo. Cuando Mateo tenía apenas 8 meses, Javier se fue. Recuerdo ese día como si fuera ayer. Lo acompañé a la central de autobuses con el bebé en brazos. Javier nos abrazó a los dos, nos besó, nos dijo que nos amaba, que esto era temporal, que pronto regresaría. Subió al camión y yo me quedé ahí parada viéndolo partir, con mi bebé en brazos y el corazón destrozado. Las primeras semanas fueron horribles.
Mateo lloraba preguntando por su papá, aunque era tan pequeño que ni siquiera podía decir la palabra. Yo lloraba también, sintiéndome sola y asustada. Pero Javier llamaba seguido, me contaba del viaje, de cómo había cruzado, de lo difícil, pero también de la esperanza de lo que vendría. Llegó a Los Ángeles, donde un primo le consiguió trabajo lavando platos en un restaurante. Si has tenido que despedir al amor de tu vida sin saber cuándo lo volverás a ver, suscríbete, porque esta historia apenas comienza y necesito que estés aquí para lo que viene. Los primeros meses Javier mandaba dinero religiosamente cada quincena. No era mucho al principio, pero ayudaba. Llamaba cada semana, a veces dos. Hablábamos de nuestro día, de Mateo, de cuánto nos extrañábamos. Me decía que me amaba. Yo le decía lo mismo, y lo creía. Creía que esto era solo una etapa difícil que pasaría, y luego estaríamos juntos otra vez. Pasó un año, luego dos. Javier seguía allá. Decía que necesitaba juntar más dinero, que pronto regresaría. Pero el pronto nunca llegaba. Mientras tanto, yo criaba a Mateo sola. Sus primeros pasos, sus primeras palabras, todo sin su papá. Le mandaba videos, fotos, pero no era lo mismo. Javier se estaba perdiendo la vida de su hijo y yo me estaba perdiendo a mi esposo. Cuando Mateo tenía 2 años, quedé embarazada otra vez. Fue en una de las 2 veces que Javier pudo regresar a visitarnos en esos años. Una visita de 2 semanas donde intentamos reconectarnos, recordar por qué nos amábamos, actuar como si fuéramos una familia normal. Y en esas 2 semanas concebimos a Sofía. Cuando le dije que estaba embarazada, Javier estaba feliz pero también preocupado. Sabía que esto significaba más gastos, más responsabilidad. Me prometió que mandaría más dinero, que trabajaría más duro, y lo hizo. Los envíos aumentaron, pero las llamadas disminuyeron. Decía que estaba trabajando mucho, que llegaba cansadísimo, que los horarios eran complicados. Sofía nació y Javier no pudo estar presente. Estaba solo yo, mi mamá y Mateo, que tenía 3 años y no entendía muy bien qué estaba pasando. Di a luz en el hospital del Seguro Social, sola, sin la mano de mi esposo que apretar, sin sus palabras de ánimo. Cuando nació y la enfermera me la puso en los brazos, lloré. De felicidad por mi bebé, pero también de tristeza por todo lo que faltaba. Le mandé fotos a Javier. Llamó llorando, diciendo que lo sentía, que hubiera querido estar ahí, que nos amaba. Pero las palabras por teléfono no calientan como los brazos. Las palabras no pueden cargar a un bebé a las 3 de la mañana cuando llora. Las palabras no cambian pañales ni trasnochan con una recién nacida. Los años siguieron pasando. Mateo entró al kinder, Sofía empezó a caminar. Yo me las arreglaba sola. Mi mamá me ayudaba cuando podía, pero ella también tenía sus cosas. Las llamadas de Javier se volvieron más espaciadas. Una vez por semana si tenía suerte. A veces pasaban 2 semanas sin hablar. Cuando le reclamaba, decía que estaba muy ocupado, que trabajaba 2 trabajos ahora, que por eso mandaba más dinero. Y sí, el dinero seguía llegando, pero yo necesitaba más que dinero. Necesitaba a mi esposo, necesitaba que mis hijos conocieran a su padre, necesitaba no cargar con todo yo sola. Pero se lo decía y él se enojaba. Me decía que era injusta, que él estaba allá sacrificándose por nosotros, que lo menos que yo podía hacer era ser comprensiva, y yo me callaba. Me tragaba mi soledad y mi resentimiento porque no quería pelear. Fue más o menos cuando Mateo tenía 5 años y Sofía 2 que empecé a notar que algo más andaba mal. Javier sonaba diferente en las llamadas, distraído, apurado, como si hablar conmigo fuera una obligación más que algo que quería hacer. Cuando le preguntaba si todo estaba bien, decía que sí, que solo estaba cansado. Una noche llamó más tarde de lo normal. Yo estaba acostando a los niños. Contesté y escuché ruido de fondo. Música. Risas. Gente. Le pregunté dónde estaba. Dijo que en una fiesta de un compañero del trabajo, que lo habían invitado y decidió ir para despejar la mente. Me pareció raro. Javier nunca había sido muy de fiestas.
pero no dije nada. No quería ser la esposa amargada que no deja a su marido tener amigos. Las llamadas siguieron siendo espaciadas. Los fines de semana casi nunca estaba disponible. Siempre tenía una excusa: trabajo extra, algún mandado, cansancio. Yo empezaba a tener sospechas, pero las ahogaba. Me decía a mí misma que estaba siendo paranoica, que Javier me amaba, que nunca me haría daño, hasta que una tarde recibí un mensaje de un número que no conocía. Era de una mujer. Se presentó como Carmen. Me dijo que necesitaba decirme algo importante sobre Javier. Mi corazón empezó a latir rapidísimo. Le pregunté quién era. Me dijo que era amiga de una amiga que trabajaba en el mismo restaurante que Javier, que había visto cosas que creía que yo debía saber. Me contó que Javier tenía una relación con una mujer que trabajaba ahí, una mesera, que llevaban más de un año juntos, que salían abiertamente, que todo el mundo en el restaurante sabía menos yo, aparentemente. Me mandó fotos, fotos de Javier con otra mujer, abrazados, besándose, en restaurantes, en parques, viviendo una vida que se suponía era nuestra. Me quedé paralizada viendo esas fotos. Era mi esposo, el hombre con quien me casé, el padre de mis hijos, con otra mujer, viéndola como antes me veía a mí, tocándola como me tocaba a mí, siendo feliz con ella mientras yo estaba aquí sola criando a sus hijos. No sé cuánto tiempo me quedé ahí, sentada con el teléfono en la mano. Los niños jugaban en la sala. Mateo le estaba enseñando algo a Sofía. Sus risas llenaban la casa. Y yo estaba ahí, muriendo por dentro, tratando de procesar que mi vida tal como la conocía acababa de explotar. Esa noche, cuando los niños estaban dormidos, le marqué a Javier. No contestó. Le marqué otra vez. Nada. Le mandé mensaje. Lo dejó en visto, pero no respondió. Esperé hasta casi la medianoche y volví a llamar. Esta vez contestó. Sonaba molesto. Me preguntó qué pasaba, que era muy tarde. Le dije que necesitábamos hablar, que ya lo sabía todo. Hubo silencio. Largo. Pesado. Luego suspiró y supe que era verdad, que no había sido un error, que las fotos eran reales, que mi peor miedo se había confirmado. Le pregunté directamente: ¿es verdad? ¿Tienes otra mujer? Y después de una pausa que se sintió como eternidad, dijo que sí. No lloré en ese momento. Estaba demasiado en shock para llorar. Le pregunté cuánto tiempo llevaban juntos. Dijo que 1 año y medio. Le pregunté si la quería. Hubo otra pausa. Luego dijo que no sabía, que estaba confundido, que no había sido su intención que pasara, pero que se sentía solo, que ella estaba ahí y yo estaba tan lejos, como si la distancia justificara la traición. Le dije que yo también estaba sola, que llevaba 5 años sola criando a sus hijos, que no tenía a nadie que me abrazara cuando tenía miedo, nadie que me ayudara cuando estaba cansada, nadie con quien compartir las noches, pero que nunca, ni una sola vez, se me ocurrió buscar a alguien más, porque estaba casada, porque lo amaba, porque había hecho una promesa. Javier empezó a llorar. Me pidió perdón, dijo que había cometido un error, que no sabía qué hacer, que amaba a sus hijos, que me había amado a mí, pero que las cosas se habían vuelto complicadas. Le pregunté qué quería hacer ahora. No supo qué responder. Colgué, y ahí sí lloré. Lloré como no había llorado en mi vida. Lloré por mi matrimonio que acababa de morir. Lloré por mis hijos que crecerían sin su padre presente. Lloré por mí, por la tonta que había sido al creer en promesas que se rompieron con la distancia. Lloré hasta que no me quedaron lágrimas, y solo quedó un vacío enorme en el pecho. Los siguientes días fueron un infierno. No podía comer, no podía dormir. Tenía que funcionar por mis hijos, pero por dentro estaba muerta. Javier intentó llamar varias veces. Yo no contesté. Me mandaba mensajes diciendo que necesitábamos hablar, que tenía que explicarme cosas, que no todo era como parecía. Pero, ¿qué más había que explicar? Vi las fotos. Escuché su confesión.
No había nada más que decir. Si alguna vez has descubierto que la persona en quien más confiabas te traicionó, suscríbete, porque necesito que sepas que se puede sobrevivir a esto, aunque en este momento no lo parezca. Una semana después de enterarme, finalmente contesté sus llamadas. Me dijo que había terminado con esa mujer, que se había dado cuenta de que su familia éramos nosotros, que quería arreglar las cosas. Le dije que no sabía si podíamos arreglar esto, que me había roto, que no sabía si podía perdonarlo. Me rogó. Me dijo que haría lo que fuera, que regresaría a México si eso era lo que yo quería. Le dije que lo pensara bien, que si regresaba y luego se arrepentía sería peor, que no quería que viniera por obligación, sino porque realmente lo deseaba. Me dijo que lo deseaba, que había cometido el peor error de su vida, que me amaba a mí y a nuestros hijos, que solo necesitaba una oportunidad de demostrarlo. No le creí completamente, pero quería creerle. Quería que mi familia se arreglara. Quería que mis hijos tuvieran a su papá. Quería no estar sola. Así que le di una oportunidad. Le dije que tenía que regresar a México, que teníamos que intentar ser familia otra vez, que si realmente quería salvar esto, tenía que estar aquí, no allá. Javier aceptó. Dijo que empezaría a hacer los trámites, que en unos meses estaría de regreso. Me mandó dinero extra ese mes. Llamó más seguido. Hablaba con los niños, les decía que pronto los vería. Mateo estaba emocionado. Sofía no entendía muy bien, pero se contagiaba de la emoción de su hermano. Yo quería creer que todo se iba a arreglar, que habíamos tocado fondo pero ahora íbamos hacia arriba. Empecé a hacer planes, a pensar en cómo sería tenerlo de vuelta, cómo reorganizaríamos nuestras vidas, cómo reconstruiríamos nuestro matrimonio. Tenía miedo, pero también esperanza. Pasaron 2 meses. Javier seguía allá. Decía que estaba juntando dinero para el viaje y para tener algo cuando llegara, que tenía que cerrar algunas cosas en su trabajo, que pronto, muy pronto. Yo empezaba a impacientarme. Necesitaba verlo, necesitaba saber que esto era real, que no eran solo palabras. Entonces empezó otra vez, las llamadas espaciadas, las excusas, el tono distraído, y Supe antes de tener pruebas que había vuelto con ella, que me había mentido, que nunca había tenido intención real de regresar. Le confronté, lo negó al principio. Luego admitió que sí, que había vuelto con ella, que lo sentía, pero que no podía evitarlo, que ella estaba ahí y yo estaba allá, que era más fácil estar con alguien que podía tocar que con una voz por teléfono, como si yo hubiera escogido la distancia, como si yo no hubiera estado esperándolo fielmente mientras él me reemplazaba. Le dije que se terminó, que no iba a seguir esperando a alguien que claramente no quería estar conmigo, que seguiría siendo el padre de sus hijos, pero que nuestro matrimonio había muerto. Él no peleó, no rogó, solo dijo que lo entendía, y eso me dolió más que todo lo demás, que ni siquiera intentara pelear por nosotros. Así fue como me quedé sola con mis hijos, oficialmente, ya no con la esperanza de que algún día volveríamos a ser familia, sino con la certeza de que estaba sola, que lo estaría por mucho tiempo, que tenía que aprender a vivir con eso. Los primeros meses después de aceptar que mi matrimonio había terminado fueron los más difíciles de mi vida. Tenía que explicarle a Mateo, que ya tenía 6 años, por qué papá no iba a volver. Él lloraba preguntando qué había hecho mal. Romperle el corazón a mi hijo, mientras el mío también estaba roto, fue de las cosas más dolorosas que he vivido. Sofía era más chiquita, apenas 3 años, así que no entendía completamente. Solo preguntaba por papá de vez en cuando. Le decía que papá vivía lejos, pero que nos quería mucho. Mentiras piadosas para proteger su corazón de niña. Javier seguía mandando dinero. Al principio la misma cantidad. Luego empezó a mandar menos, siempre con excusas, que los gastos habían subido, que el trabajo no estaba tan bueno, que tenía sus propios gastos. Yo sabía la verdad. Estaba gastando en esa otra mujer, construyendo una vida con ella con el dinero que debería ser para sus hijos. Tuve que buscar trabajo.
No podía depender de sus envíos inconsistentes. Mi mamá se ofreció a cuidar a los niños. Encontré trabajo en una tienda departamental. El sueldo no era gran cosa, pero con lo que Javier mandaba cuando mandaba, alcanzaba para sobrevivir. No para vivir bien, pero para sobrevivir. Mis días se volvieron rutina. Despertar a las 6, preparar a los niños, llevarlos con mi mamá, ir a trabajar, 8 horas de pie atendiendo clientes, recoger a los niños, llegar a casa, hacer de cenar, ayudar con tareas, bañarlos, acostarlos, colapsar en mi cama, dormir pocas horas, repetir al día siguiente. Los fines de semana eran para quehacer de la casa, para estar con los niños, para todas las cosas que no podía hacer entre semana. No tenía tiempo para mí, no tenía energía para llorar mi matrimonio muerto. Solo podía funcionar, solo podía sobrevivir, pero aunque estaba ocupada, las noches eran terribles. Cuando los niños dormían y yo me quedaba sola con mis pensamientos. Pensaba en Javier, en cómo habíamos llegado a esto, en si alguna vez me había amado realmente o si yo había sido conveniente hasta que dejé de serlo. Pensaba en esa mujer, en si ella sabía que él tenía una familia, en si le importaba. Me preguntaba qué tenía ella que yo no, si era más bonita, más divertida, menos cansada, menos complicada, si no tener hijos la hacía más deseable. Si poder salir libremente sin preocuparse de quién cuida a los niños la hacía mejor opción. Me comparaba constantemente, aunque sabía que eso solo me hacía daño. Las llamadas con Javier se volvieron solo sobre los niños. Ya no preguntaba cómo estaba yo. Yo no preguntaba de su vida. Solo coordinábamos cosas de Mateo y Sofía. Frías, distantes, como dos extraños que compartían hijos pero nada más. Un día, Mateo me preguntó si papá ya no nos quería. Se me partió el corazón. Le dije que, claro, que nos quería, que a veces los adultos tienen problemas que los niños no entienden, pero que eso no cambia el amor que papá siente por él y su hermana. Mateo me miró con esos ojos tan sabios para su edad y me dijo que está bien, que él me tenía a mí y eso era suficiente. Me abrazó. Y yo lloré ahí abrazada de mi hijo de 6 años que estaba consolándome en lugar de yo a él. Sofía un día dibujó a la familia en el kinder. La maestra me mostró el dibujo. Eran 3 personas. Ella, Mateo y yo. Le pregunté por qué no había dibujado a papá. Me dijo que porque papá no vivía con nosotros. Tan simple para ella, tan doloroso para mí. Ver cómo mi hija de 4 años ya había aceptado una realidad que yo todavía luchaba por procesar. Pasó un año desde que supe de la infidelidad, un año en que aprendí a vivir sola, a ser mamá y papá a la vez, a tomar todas las decisiones, sin consultar con nadie, a cargar con toda la responsabilidad. Era agotador, pero también me di cuenta de algo. Era más fuerte de lo que pensaba. Empecé a notar pequeños cambios en mí. Ya no lloraba todas las noches. Ya no revisaba las redes sociales de Javier buscando fotos con ella. Ya no me preguntaba constantemente qué hice mal. Empezaba a aceptar que esto no había sido mi culpa, que Javier había tomado sus decisiones y yo no era responsable por ellas. Mi mamá me decía que debería pensar en salir con alguien más, que no podía quedarme sola para siempre, que Javier claramente había seguido adelante y yo también debería, pero no me sentía lista. No sabía si alguna vez estaría lista. La idea de confiar en alguien otra vez me aterraba. Además, ¿cuándo? Mi vida era trabajar y mis hijos. No tenía tiempo para conocer gente, no tenía energía para fechas, y honestamente, la idea de tener que explicarle a alguien mi situación, mis 2 hijos, mi esposo que técnicamente seguía siendo mi esposo pero que vivía con otra mujer en otro país, era demasiado complicado, así que seguí, día a día, semana a semana, mes a mes, criando a mis hijos, trabajando, sobreviviendo. No era la vida que había imaginado cuando me casé con Javier, pero era mi vida y tenía que encontrar forma de vivirla. Si estás pasando por algo similar,
Si te quedaste sola criando hijos mientras tu pareja construye otra vida, suscríbete, porque aunque el camino es difícil, te prometo que hay luz al final. Mateo cumplió 7 años. Quería una fiesta, pero no teníamos dinero para algo grande. Le dije que podíamos hacer algo pequeño en la casa. Invitar a algunos amigos. Él estuvo de acuerdo. No se quejó. Nunca se quejaba. Había madurado demasiado rápido mi niño. El día de su cumpleaños intenté que todo fuera especial. Decoré la casa con lo poco que pude comprar. Hice un pastel. Sus amigos vinieron. Jugaron. Rieron. Parecían felices. Pero yo veía a Mateo buscar con la mirada. Sabía que buscaba a su papá, esperando que tal vez, solo tal vez, apareciera sorpresa. Javier llamó para felicitarlo. Una llamada de 5 minutos. Mateo habló emocionado. Le contó de su fiesta, de sus amigos, de su pastel. Javier le dijo que le mandaría su regalo, que lo quería mucho. Colgaron. Mateo se quedó callado un rato después. Luego volvió con sus amigos, pero yo había visto la tristeza en sus ojos. Esa noche, cuando todos se fueron y los niños estaban dormidos, me permití llorar. Por mi hijo que extrañaba a su papá. Por la infancia que no debería ser así. Por todas las promesas rotas, lloré hasta quedarme dormida en el sillón, agotada emocional y físicamente. Los meses siguieron pasando. Sofía empezó primero de primaria. Fue su primer día de escuela de grandes. La llevé de la mano, nerviosa ella y yo también. Otras mamás iban acompañadas de sus esposos, familias completas tomando fotos, yo sola con mi hija. Tomé fotos con mi celular. Las compartí con Javier. Respondió horas después con un emoji. Así de importante era este momento para él. El trabajo se volvió más demandante. Mi jefe quería que trabajara más horas, pero no podía. Tenía que recoger a mis hijos. No tenía con quién dejarlos más tiempo. Le expliqué mi situación. Él no fue comprensivo. Me dijo que o encontraba forma de cubrir más turnos o tendrían que buscar a alguien que pudiera. La amenaza quedó ahí, flotando sobre mi cabeza constantemente. Empecé a buscar otro trabajo, algo con mejor horario, mejor paga. Pero sin estudios universitarios y con 2 niños, las opciones eran limitadas. Cada entrevista era lo mismo. Horarios que no me funcionaban, sueldos que no alcanzaban, requisitos que no cumplía. Era frustrante. Mi hermana me ofreció trabajar con ella vendiendo productos de belleza. No era sueldo fijo, pero ella decía que si le echaba ganas podía ganar bien. Decidí intentarlo. Los fines de semana, mientras mis hijos estaban con mi mamá, yo salía a ofrecer productos, casa por casa, persona por persona. Era cansado y a veces humillante, pero necesitaba el dinero. Poco a poco empecé a hacer clientas, señoras del barrio que compraban sus cremas, sus maquillajes. No ganaba mucho, pero ayudaba. Cada peso extra significaba poder comprar mejores útiles para los niños, poder darles algún gustito de vez en cuando, poder respirar un poco más tranquila. Javier empezó a mandar menos dinero, de cada vez menos. Sus excusas se multiplicaban, que el trabajo estaba mal, que había tenido gastos inesperados, que la próxima quincena mandaría más. Pero la próxima quincena llegaba y era lo mismo o menos. Me di cuenta de que ya no podía contar con él. Decidí hablar con un abogado sobre el divorcio y la pensión alimenticia. No tenía dinero para pagar uno, pero encontré una clínica de asesoría legal gratuita. Me atendió una abogada joven. Le conté mi situación. Ella tomó notas. Me explicó el proceso. Era largo, complicado. Y al final, no había garantía de que pudiera cobrar pensión si Javier estaba en Estados Unidos sin papeles. Me desanimé. Parecía que no importaba qué hiciera, estaba atrapada, casada con alguien que no quería estar casado conmigo, con hijos que dependían de mí, con trabajos que no alcanzaban, con un futuro que parecía cada vez más oscuro, pero tenía que seguir. Mis hijos me necesitaban. No podía darme el lujo de rendirme. Así que seguí adelante, un día a la vez, a veces 1 hora a la vez,
haciendo lo que tenía que hacer aunque me estuviera muriendo por dentro. Una noche, Mateo me encontró llorando en la cocina. Era tarde. Él debería estar dormido, pero había bajado por agua. Me vio ahí, con las manos en la cara, tratando de ahogar los sollozos. Se acercó, me abrazó. Me dijo que no llorara, que él me cuidaría, que cuando fuera grande trabajaría y me compraría una casa. Mi niño de 8 años tratando de consolarme, de prometerme un futuro mejor, le sequé las lágrimas. Le dije que yo estaba bien, que solo había sido un día difícil, pero que ya estaba mejor. Lo llevé de vuelta a su cama, lo arropé, le di un beso en la frente, y cuando salí de su cuarto, me dejé caer contra la pared y lloré más fuerte, porque mis hijos no deberían tener que preocuparse por mí, ellos deberían ser niños. Pero la vida nos había puesto en esta situación, y todos estábamos haciendo lo mejor que podíamos. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y sin darme cuenta había pasado casi 2 años desde que descubrí la infidelidad de Javier. 2 años en los que había aprendido a vivir sin él. 2 años en los que me había vuelto más fuerte, aunque no lo sintiera. Conocí a otras mamás en la escuela de los niños. Algunas también estaban solas. Nos hicimos amigas de una forma callada. Nos entendíamos sin necesidad de explicar mucho. Compartíamos tips de cómo estirar el dinero, de dónde comprar más barato, de cómo manejar el cansancio, de cómo responder cuando los niños preguntan por sus papás ausentes. Una de ellas, Mónica, se convirtió en mi mejor amiga. Su historia era similar a la mía. Su esposo también se había ido al norte. También la había cambiado por alguien más. También la había dejado sola con hijos. Nos apoyábamos mutuamente. Nos cuidábamos los hijos. Nos prestábamos dinero cuando hacía falta. Nos escuchábamos llorar y nos recordábamos que éramos fuertes. Mónica me convenció de unirme a un grupo de la iglesia. Yo no era muy religiosa, pero necesitaba comunidad. El grupo era de mujeres en situaciones difíciles. Cada semana nos reuníamos, compartíamos nuestras cargas, orábamos juntas, y aunque no sé si la oración cambiaba mi situación, sí me daba esperanza. Me recordaba que no estaba sola en esto. Empecé a ver las cosas diferente. Sí, Javier me había dejado. Sí, mi vida era difícil. Pero también tenía cosas buenas. Tenía 2 hijos hermosos y sanos. Tenía trabajo, aunque no fuera perfecto. Tenía un techo sobre mi cabeza. Tenía amigas que me apoyaban. Tenía a mi mamá. No era la vida que había soñado, pero no era nada comparada con lo que otras mujeres en mi grupo estaban viviendo. Una mujer en el grupo, doña Luisa, me impactó profundamente. Tenía 70 años y había criado sola a 5 hijos después de que su esposo los abandonara. Sus hijos ahora eran adultos exitosos, todos profesionistas, todos la adoraban. Me dijo que los años duros parecían eternos cuando los estás viviendo, pero que pasan. Que un día volteas atrás y te das cuenta de que sobreviviste, que tus hijos crecieron bien a pesar de todo, y que eso es suficiente. Sus palabras se quedaron conmigo. Empecé a pensar no solo en sobrevivir el día, sino en el futuro. En qué quería para mis hijos, en qué ejemplo les estaba dando. No quería que me recordaran solo como la mamá que lloraba. Quería que me vieran como la mamá que luchó, que se levantó cada vez que cayó, que les enseñó que la vida te tumba, pero tú decides si te quedas abajo o te levantas. Decidí hacer cambios, pequeños pero significativos. Empecé a despertar media hora más temprano para hacer ejercicio. Solo rutinas en YouTube en mi sala, pero me hacía sentir mejor, más fuerte, más en control de algo. Empecé a arreglarme más. No mucho, no tenía tiempo ni dinero para eso, pero peinarme bien, ponerme un poco de maquillaje, ropa que me gustara, porque merecía sentirme bonita aunque nadie más me viera. Empecé a soñar otra vez, sueños pequeños, algún día tener mi propio negocio, algo que pudiera manejar desde casa. Empecé a investigar, a hacer planes. Todavía no tenía capital, pero tenía la idea.
tenía la motivación. Y eso era un comienzo. Javier seguía en Estados Unidos con esa mujer. Yo ya no preguntaba, ya no me importaba. El dinero que mandaba era cada vez menos y más irregular. Yo ya no contaba con él. Había aprendido a vivir con lo que yo podía generar. Era ajustado, pero era mío. Dependía de mí misma. Y eso me daba un poder que no tenía cuando dependía de él. Mateo cumplió 9 años. Esta vez la fiesta fue un poco mejor. Había ahorrado para poder hacerle algo más bonito. Invitamos a más amigos, hubo juegos, comida, pastel. Mateo estaba feliz. No preguntó por su papá. Ya había aprendido a no esperar nada de él. Eso me rompía el corazón, pero también me enorgullecía ver cómo mi hijo estaba aprendiendo a ser fuerte. Sofía tenía 7 años ya, era una niña dulce y sensible. A diferencia de Mateo, que guardaba todo dentro, ella era más expresiva. Preguntaba seguido por su papá. ¿Por qué no venía? ¿Por qué no llamaba más? Yo le explicaba que papá vivía muy lejos, que su trabajo le tomaba mucho tiempo. Mentiras piadosas otra vez. Algún día tendría que decirle la verdad, pero todavía no. Todavía era muy pequeña. Un día Sofía me preguntó si algún día tendría un nuevo papá. La pregunta me tomó por sorpresa. Le pregunté por qué decía eso. Me dijo que su amiga del colegio tenía un padrastro que era muy bueno con ella, que la llevaba al parque y le compraba paletas, que tal vez nosotros también podíamos tener a alguien así. Mi corazón se apretó. Le dije que no sabía, que por ahora éramos felices los tres juntos. Ella asintió y no volvió a preguntar, pero me quedé pensando. La verdad es que la idea de estar con alguien más me aterraba. No sabía si podía confiar en alguien otra vez, si podía abrirle mi corazón, si podía arriesgarme a que me lastimaran otra vez. Javier me había roto de una forma que no sabía cómo arreglar. ¿Cómo iba a dejar que alguien más se acercara? Además, estaban mis hijos. Cualquier hombre que entrara en mi vida tendría que aceptar que venía con 2 niños, que ellos eran mi prioridad, que no negociaría sobre eso. Y honestamente, ¿cuántos hombres estarían dispuestos a eso? Especialmente cuando yo no tenía nada que ofrecer más que deudas y responsabilidades. Así que seguí sola. No era tan malo como al principio. Me había acostumbrado. Encontrado un ritmo. Los niños, el trabajo, la casa, dormir, repetir. No era emocionante, pero era estable. Y después de tanto caos, la estabilidad se sentía como lujo. Si has reconstruido tu vida desde cero, si has tenido que ser tu propio rescate, suscríbete, porque estas historias de superación nos recuerdan que somos mucho más fuertes de lo que creemos. Pasaron 3 años desde esa llamada que me cambió la vida. 3 años en los que me transformé de esposa abandonada a mujer independiente. No fue fácil. Hubo días en que quería rendirme, días en que el peso era demasiado. Pero seguí, por mis hijos, por mí misma, porque no tenía otra opción. Mateo ahora tenía 11 años. Era un niño responsable, maduro para su edad. Me ayudaba con Sofía cuando yo tenía que trabajar. Nunca se quejaba. Sacaba buenas calificaciones. Era el orgullo de mi vida. A veces me preocupaba que hubiera tenido que crecer tan rápido, que hubiera perdido pedazos de su infancia por mi situación, pero también veía cómo se estaba convirtiendo en un hombre de bien, y eso me llenaba de esperanza. Sofía tenía 8 años. Seguía siendo mi niña dulce. Le encantaba dibujar y cantar. Soñaba con ser maestra. Me hacía preguntas constantes sobre todo. Era curiosa y brillante. A veces mencionaba a su papá, pero cada vez menos. Había aceptado que esta era su vida. Una mamá que trabajaba mucho, pero que la amaba con todo su corazón. Mi negocio de productos de belleza había crecido. Ya tenía una base sólida de clientas. Había reclutado a algunas otras mujeres para vender también, y ganaba comisión de sus ventas. No era fortuna, pero era ingreso estable que complementaba mi sueldo del trabajo. Estaba orgullosa de lo que había construido. Javier casi no mandaba dinero ya, tal vez una vez cada 3 o 4 meses. Cantidades pequeñas. Yo ya no lo necesitaba realmente.
Nos las arreglábamos. Ajustados, pero nos las arreglábamos. Las llamadas eran aún más raras. Tal vez hablaba con los niños 2 o 3 veces al año. En sus cumpleaños y en Navidad, si se acordaba. Los niños ya no preguntaban mucho por él. Habían aprendido que no podían contar con él, que las promesas de que vendría a visitarlos nunca se cumplían, que los regalos que prometía mandar nunca llegaban. Era triste verlos dejar de esperar, ver cómo la decepción los había hecho crecer duros, pero también era realista, era la verdad de nuestra situación. Un día recibí un mensaje de Javier. No habíamos hablado directamente en meses. El mensaje decía que necesitaba hablar conmigo de algo importante. Mi primer instinto fue ignorarlo. No me debía nada. No tenía que escuchar nada de lo que dijera. Pero la curiosidad ganó. Le dije que hablara. Me llamó esa noche. Sonaba nervioso. Me preguntó cómo estaba, cómo estaban los niños. Conversación vacía que no me interesaba. Le dije que fuera al grano. Respiró profundo. Luego me dijo que la mujer con quien había estado, Carmen se llamaba, estaba embarazada, que iban a tener un bebé, que se iba a casar con ella. Me quedé en silencio. No sabía qué sentir. Enojo, dolor, alivio. Era una mezcla de todo. Le pregunté por qué me estaba diciendo esto. Dijo que sentía que merecía saberlo, que además quería pedirme que firmara los papeles de divorcio, que habíamos estado separados ya 3 años, que era hora de hacerlo oficial. Le dije que estaba bien, que mandara los papeles y los firmaría, que no había problema. Él pareció sorprendido. Tal vez esperaba que gritara o llorara, pero no tenía más lágrimas para Javier. Esa parte de mi vida ya estaba cerrada. Él podía hacer lo que quisiera. Ya no me afectaba. Antes de colgar, le pregunté si sus nuevos hijos iban a ser más importantes que Mateo y Sofía, si ahora que iba a tener familia nueva se iba a olvidar completamente de los hijos que ya tenía. Hubo silencio. Luego dijo que nunca se olvidaría de nuestros hijos, que siempre serían sus hijos. Le dije que las acciones hablaban más que las palabras, que en 3 años había demostrado muy poco interés en ser padre, que esperaba que no repitiera el mismo patrón con los nuevos. Colgué sin esperar respuesta. Esa noche no lloré. Esperaba sentirme devastada, pero no. Sentía paz, como si finalmente se hubiera cerrado un capítulo que llevaba años arrastrando. Javier iba a tener su nueva familia, su nueva vida, y yo tenía la mía, separadas, como debía ser. Los papeles de divorcio llegaron 2 semanas después. Los revisé con calma. Firmé donde tenía que firmar. No pedí nada de él. Solo especificaba que debía seguir mandando pensión alimenticia para los niños hasta que fueran mayores de edad, aunque sabía que probablemente no lo haría, al menos quedaría en papel. Mandé los papeles de vuelta, y así, después de 13 años de matrimonio, me divorcié. No se lo dije a los niños inmediatamente. No sabía cómo explicarles, pero eventualmente Mateo preguntó. Le conté de forma sencilla que papá y yo ya no estábamos casados oficialmente, que papá iba a tener una nueva familia. Mateo solo asintió, dijo que ya lo imaginaba. Sofía lloró un poco. Le dolió saber que su papá iba a tener otros hijos, que tal vez la iba a querer menos. Le aseguré que el amor de un padre no se divide, se multiplica, aunque ni yo misma estaba segura de creerlo. La vida siguió. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. 4 años después de descubrir la infidelidad, yo era una mujer completamente diferente. Ya no era la Claudia que dependía de Javier, que esperaba sus llamadas, que vivía para su aprobación. Era Claudia la que se valía por sí misma, la que había sacado adelante a 2 hijos sola, la que había construido un negocio, la que había sobrevivido y más que eso, había prosperado. No era rico. Todavía luchábamos económicamente. Todavía había meses difíciles, pero habíamos encontrado nuestra estabilidad, nuestra paz. Los niños estaban bien, yo estaba bien,
Y eso era más de lo que había pensado posible cuando todo se derrumbó. Una tarde, mientras estaba en el mercado, me encontré con alguien del pasado, un compañero de la secundaria. Se llamaba Roberto. Había sido buena onda conmigo en la escuela. Nos pusimos al día, me contó que también estaba divorciado, que tenía una hija, que trabajaba como contador. Me pidió mi número. Para seguir platicando, dijo. Dudé, pero algo en mí dijo que sí. Empezamos a mensajearnos. Nada serio, solo platicando, compartiendo cómo iban nuestros días. Era agradable tener conversación adulta con alguien que no fuera sobre pañales o tareas. Roberto era gracioso, inteligente, respetuoso. Me invitó a tomar un café. Dije que tal vez necesitaba pensarlo. Se lo mencioné a Mónica. Ella me animó. Dijo que merecía tener vida más allá de ser mamá, que 4 años era suficiente tiempo de luto por mi matrimonio, que debía darme una oportunidad de ser feliz. Tenía miedo, pero también tenía curiosidad. ¿Podía volver a confiar? ¿Podía abrir mi corazón después de cómo me habían lastimado? Finalmente acepté. Una cita casual. Solo café. No esperaba nada. No buscaba nada, solo ver qué pasaba. Le pedí a mi mamá que cuidara a los niños. Me arreglé, no mucho, pero lo suficiente para sentirme bien. Y fui. Roberto ya estaba ahí cuando llegué. Se levantó cuando me vio. Me saludó con un abrazo amigable. Ordenamos café. Empezamos a platicar. Fue fácil, natural. Me preguntó de mis hijos, de mi vida. Escuchó de verdad. Compartió de la suya, de sus luchas, de su hija, de cómo también había tenido que aprender a ser papá solo. No pasó nada romántico esa primera vez. Solo fue una buena conversación con alguien que entendía de forma que otros no podían. Pero me fui a casa, sintiendo algo que no había sentido en años. Ligera, feliz, con ganas de ver qué más podía pasar. Si has cerrado un capítulo doloroso y estás lista para abrir uno nuevo, suscríbete, porque mereces saber que el amor y la felicidad son posibles otra vez, incluso después del peor dolor. Roberto y yo seguimos viéndonos, casual, sin prisa. Él entendía que yo tenía hijos, que eran mi prioridad. No presionaba, no exigía, solo estaba ahí, siendo amigo, siendo apoyo, siendo lo que yo necesitaba sin que tuviera que pedirlo. Pasaron meses antes de que lo presentara a mis hijos. Quería estar segura. No iba a meter a alguien en sus vidas si no estaba segura de que se iba a quedar. Cuando finalmente lo hice, fue en un contexto casual. Un día en el parque. Roberto llevó a su hija. Los niños jugaron juntos. Roberto fue amable, pero no forzó nada. Mateo estaba reservado. Sofía era más abierta. Pero ambos parecían estar bien. Esa noche Mateo me preguntó si Roberto era mi novio. Le dije que era un amigo especial, que me gustaba pasar tiempo con él, que no sabía exactamente qué éramos, pero que me hacía feliz. Mateo me miró serio. Luego me dijo que estaba bien, que yo merecía ser feliz, mi niño de 11 años dándome permiso de ser feliz. Me abrazó, y supe que estábamos bien. La relación con Roberto creció lentamente. No era como con Javier, no era ese amor loco e intenso de juventud. Era algo más tranquilo, más maduro, basado en respeto mutuo y entendimiento, en saber que ambos veníamos con bagaje, pero que estábamos dispuestos a intentar de todos modos. Javier se casó con Carmen. Me enteré por Facebook. Vi las fotos. Ellos felices. Su panza de embarazada. No sentí nada. Tal vez un poco de tristeza por lo que pudo haber sido, pero mayormente indiferencia. Esa parte de mi vida estaba cerrada. Él era el padre de mis hijos, pero ya no era parte de mi corazón. Su bebé nació. Un niño. Mandó mensaje a Mateo y Sofía para contarles que tenían un hermanito. Mateo respondió educadamente. Sofía estaba más emocionada. Preguntaba cuándo lo iba a conocer. Yo no sabía cómo decirle que probablemente nunca, que Javier había construido su familia nueva y nosotros no éramos parte de ella.
La pensión que se suponía Javier debía mandar nunca llegó después del divorcio. Intenté contactarlo. No respondió. Busqué opciones legales. El abogado dijo que era casi imposible cobrar pensión de alguien en Estados Unidos sin papeles, que podía gastar dinero en el proceso pero que no había garantía. Decidí no pelear. Ya no valía la pena. Había aprendido a vivir sin su ayuda. Ya no lo necesitaba. Mi negocio seguía creciendo. Había abierto una pequeña oficina. Tenía un equipo de 10 mujeres vendiendo. Ganaba lo suficiente para vivir dignamente. No era rica, pero tampoco luchábamos como antes. Podía darle a mis hijos lo que necesitaban y algunos gustos. Podía pagar las cuentas sin angustia. Podía dormir tranquila por las noches. Eso era éxito para mí. Mateo cumplió 12 años. Era casi un adolescente ya, alto, responsable, con sueños de ser ingeniero. Le iba bien en la escuela. Tenía amigos buenos. Era buen hermano. Me llenaba de orgullo verlo convertirse en un hombre de bien a pesar de no haber tenido figura paterna presente. Sofía tenía 9 años. Seguía siendo mi niña sensible. Cantaba en el coro de la escuela. Dibujaba constantemente. Soñaba con ser artista. Era dulce con todos. Había aprendido a vivir sin su papá, aunque a veces todavía preguntaba por él, menos que antes. Pero todavía. Roberto y yo llevábamos un año juntos. No vivíamos juntos. No estábamos casados, pero éramos pareja. Oficial. Comprometida. Él era bueno con mis hijos. Paciente. Nunca intentó reemplazar a su padre, pero sí era una presencia masculina positiva en sus vidas. Los llevaba al fútbol, les ayudaba con tarea de matemáticas que yo no entendía, los escuchaba cuando necesitaban hablar. No era perfecto, teníamos nuestros problemas, nuestras peleas, pero era real, era honesto, era basado en cosas sólidas. Y eso me daba paz de una forma que nunca tuve con Javier. 5 años después de esa llamada que cambió mi vida, estaba en un lugar que nunca imaginé. Divorciada, sí. Madre soltera, técnicamente sí, aunque tenía pareja. Pero también era emprendedora, independiente, fuerte. Había sobrevivido lo peor y salido del otro lado no solo intacta, sino mejorada. No voy a mentir y decir que todo fue fácil o que ya no duele. Todavía hay días en que veo familias completas y siento una punzada. Todavía me enojo cuando pienso en todo lo que Javier se ha perdido de sus hijos. Todavía me duele ver a Sofía ponerse triste cuando ve a sus amigas con sus papás. Pero esos momentos son menos frecuentes ahora. Ya no me definen. He aprendido que puedes sobrevivir cosas que pensaste que te matarían, que eres más fuerte de lo que crees, que la vida sigue aunque sientas que no puedes, que el amor existe después del desamor, que puedes construir algo hermoso de las ruinas de lo que fue. Mis hijos están bien, no perfectos, llevan cicatrices de crecer sin padre presente, pero están bien, son buenos niños, con buenos corazones, y eso es todo lo que puedo pedir. Yo estoy bien, mejor que bien. Estoy feliz de una forma tranquila y sólida. No es la felicidad emocionante de juventud, es algo más profundo, más real. Es paz, es satisfacción de saber que lo logré, que nos saqué adelante a pesar de todo. Mi historia no tiene final de cuento de hadas. Javier no regresó arrepentido. No hubo reconciliación dramática. No ganamos la lotería ni la vida de repente se volvió fácil. Pero hay belleza en esta historia de todos modos. Belleza en la resiliencia, en la fuerza, en la capacidad de seguir adelante cuando todo parece imposible. A las mujeres que están viviendo algo similar les digo esto. Sé que duele. Sé que parece que nunca vas a salir de esto. Sé que el peso es insoportable. Pero vas a sobrevivir. No solo sobrevivir, vas a prosperar. Tus hijos van a estar bien porque tienen a una mamá que lucha por ellos. Y tú vas a estar bien porque eres más fuerte de lo que crees. No será rápido, no será fácil. Habrá días en que quieras rendirte. Pero no lo hagas. Sigue adelante, un día a la vez, un paso a la vez,
y un día voltearás atrás y te darás cuenta de lo lejos que has llegado, de todo lo que has superado, de la mujer increíble en que te has convertido. Mi esposo encontró otra mujer en Estados Unidos y me quedó sola con mis hijos. Esa es la verdad. Pero también es verdad que encontré mi fuerza, encontré mi independencia, encontré mi valor, encontré que no necesitaba a alguien para completarme, que yo sola era suficiente, que mis hijos y yo juntos éramos familia completa. Y esa verdad, esa realización, vale más que cualquier matrimonio que hubiera podido salvar, porque me salvé a mí misma y enseñé a mis hijos que pueden hacer lo mismo, que caerse está bien, que llorar está bien, pero quedarse abajo no es opción. Siempre te levantas, siempre sigues adelante, siempre encuentras la forma. Esta es mi historia, dolorosa pero real, difícil pero con esperanza. Y la comparto porque necesito que sepas que si yo pude, tú también puedes. Que no estás sola, que miles de nosotras hemos caminado este camino, y que del otro lado hay vida, hay felicidad, hay paz. Gracias por escucharme, por quedarte hasta el final, por no juzgarme, por entender. Y si esta historia te tocó el corazón, compártela, porque tal vez hay alguien en tu vida que necesita escucharla, que necesita saber que la tormenta pasa, que el sol sale otra vez, que la vida continúa y que puede ser hermosa incluso después del peor dolor.